De Colombia, Hernando Chindoy, a quien le damos los buenos días aquí en Costa Rica Noticias. Don Hernando, bienvenido. Muchas gracias, Elki. Saludo fraterno para Costa Rica desde Colombia, en el sur del país. Gracias, don Hernando. Tal vez si nos explica un poco, si nos pone en perspectiva qué es lo que está sucediendo en Colombia. Entiendo que parte del problema ha sido la intención del presidente Iván Duque de imponer una reforma tributaria en medio de una crisis sanitaria como la que está viviendo el mundo, y esto ha desencadenado la molestia de muchos colombianos que además suman a esto varias inconformidades. Pero cuéntenos usted un poco cuál es el escenario que ustedes están viviendo. Pues una de las tantas situaciones que han afectado al pueblo colombiano tienen que ver efectivamente con este tema de la reforma fiscal, pero ese no es solamente lo que tiene en movilización al país. Hay varias situaciones, aparte de todas las afectaciones que hemos vivido en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19, la mala atención en los servicios de salud, todas las falencias que hay en el sistema de educación y el empobrecimiento al que han sido sometidos millones de personas por el olvido estatal. En las zonas rurales, la movilización está liderada por pueblos indígenas, campesinos, afro, hombres y mujeres que todos los días sufren el rigor de la guerra y de las afectaciones por el narcotráfico, sin que el Estado atienda sus demandas. Adicionalmente, como si ello no fuera suficiente, pues ustedes saben también que un número muy importante de los firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. Otras comunidades están en confinamiento y otras están siendo desplazadas de sus territorios. Se ha llamado la atención de distintas formas, mediante reuniones a través de la Comisión Nacional para la Concertación de Pueblos Indígenas, a través de encuentros de los mismos pueblos de manera directa. En distintos espacios se ha expresado y se ha pedido atención al gobierno y sin embargo no ha sido posible. Por eso la movilización ha tomado fuerza también desde distintos sectores solidarios, tanto en el país como en el contexto internacional, y confiamos en que el gobierno tome cartas en los llamados que se ha hecho y se siente a conversar, a dialogar, para dar una salida amplia, suficiente para todos los sectores en el país, y para que todos estos daños que se están causando en la deforestación, en lo que tiene que ver con la exploración y explotación de recursos naturales sin la consulta previa, con la violación a los derechos de los pueblos indígenas y también de los campesinos y del pueblo afro, sean atendidos de manera particular, y a las demás exigencias que hay de los distintos sectores, tanto en los contextos de ciudad, en los sectores de jóvenes, de mujeres, que están movilizados a nivel de todo el país. Don Hernando, bueno, uno de los puntos, y lo mencionábamos antes, uno de los puntos que desató, estuve leyendo 2 días atrás, y por ejemplo en Cali, una de las ciudades que ha estado con mucho movimiento y que ha tenido unas protestas bastante significativas, había un bloque que se llama, si no me equivoco, El Paro, y que ha estado reactivándose, que ya había manifestado algunas inconformidades sobre las gestiones de Iván Duque, y que con este anuncio de la reforma tributaria pues se reavivó, se reactivó, pero no solamente hablaban de lo de la reforma. Sin embargo, hablemos inicialmente de esta reforma que la han catalogado como inoportuna, y la petición también de que saliera del Ministerio de Hacienda el ministro Carrasquillo. Tal vez, ¿por qué es inoportuna esta propuesta, esta intención que tiene el gobierno colombiano en este momento? Porque las afectaciones de la pandemia a muchas familias que ha afectado en el país, pues les ha quebrado sus negocios, han perdido sus espacios laborales, y en medio de todo ello se colocaba el gravamen de impuestos a nuevos productos de la canasta familiar. La gente no puede aguantar que
que se coloquen más impuestos cuando no hay trabajo, no hay empleo para la gente en condiciones dignas. Todos los costos de los combustibles todos los días suben, más peajes. En el caso del departamento de Nariño, de donde yo hago parte, por ejemplo, colocaron un peaje adicional para que la gente no pueda, incluso en algunos casos, movilizarse, porque cuando no hay recursos, ¿cómo se moviliza la gente para poder llevar sus productos a los mercados o para poder cumplir con sus necesidades y sus situaciones laborales que hoy por hoy son del rebusque, del día a día? Y eso creo que fue lo que siempre le llamaron la atención al gobierno desde distintas orillas, que era inoportuno hacerlo, pero el gobierno siguió adelante y el ministro de Economía, el ministro Carrasquilla, pues continuó con su proyecto hasta que finalmente pues la gente tuvo que exigir que se retire el proyecto. En este momento el gobierno pues ha dicho que va a haber un diálogo alrededor de esa reforma tributaria con los distintos sectores, pero no han sido todavía atendidas las peticiones que desde el año 2019 incluso vienen exigiéndose, desde la movilización de ese año, que fue también un poco fuerte, pero que la gente después, por el comienzo ya de la pandemia, pues no siguió con las exigencias, por el miedo, por todo lo que esto provocó. Pero en este momento el hambre, todas las situaciones de olvido en las zonas rurales, la corrupción tan fuerte que hay en el gobierno y en distintas entidades públicas estatales, pues han movilizado especialmente a los jóvenes y a los distintos sectores poblacionales en el país. Don Hernando, otro de los puntos que también molesta a la población colombiana es el manejo de la policía. Se pide una reforma a la policía y para muestra lo que está ocurriendo en este momento. Hemos visto cómo muchos casos de violencia en las calles para paralizar las manifestaciones, incluso se habla de muchísimas personas también desaparecidas, algo que ha sido una realidad muy cruda también en Colombia. Sí, pues ese es infortunado que el gobierno no ha atendido las masacres en las zonas rurales, en donde todos los días hermanos indígenas, autoridades, hombres y mujeres son asesinados, son masacrados. Envían al ejército y en algunos casos la gente de esas institucionalidades resulta ser cómplice también de este tipo de violación a los derechos humanos, y no siendo capaz de atender a estos sectores, hoy ordena militarizar a las distintas ciudades para enfrentar la movilización. Eso nos parece injusto, nos parece un uso excesivo de la fuerza, una violación a los derechos constitucionales, al artículo 7º que reconoce y protege la diversidad étnica de nuestro país, y que en cuyos territorios donde están los grupos delincuenciales, en donde está el narcotráfico, no sea capaz de, con la fuerza pública, de atender estos males para liberarlos a estos pueblos, para poderles apoyar en sus avances sociales, económicos y culturales, y sin embargo, para bloquear la legítima reclamación de los derechos, de la dignidad, en ese caso sí envíe con toda la fuerza a la policía y al ejército para que ahora pues también ya se vean estas dolorosas imágenes de una impotencia tan fuerte, en donde nuestros jóvenes son asesinados, en donde hay hombres y mujeres que están desaparecidos según informes de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. Ya se empiezan a conocer de manera oficial también este tipo de acontecimientos, y cientos de heridos que están en distintos hospitales en las ciudades a lo largo y ancho del país donde la gente está movilizada. Don Hernando, usted lo mencionaba hace algunos minutos, pero sí me gustaría profundizar también sobre el tema del acuerdo de paz en Colombia, un proceso que ha sido súper largo y que fue ya plasmado en el 2016 con el gobierno de don Juan Manuel Santos, sin embargo que no ha sido implementado de forma correcta o completa en el gobierno colombiano, y que es parte de ese cambio de página, tal vez, don Hernando, de ese nuevo renacer en Colombia y de dejar atrás todo el conflicto y las situaciones de violencia que siempre han predominado en la vida de todos ustedes. Bueno, este gobierno siempre dijo que había que modificar los acuerdos de paz.
y por eso incluso han habido debates muy tensos con la Jurisdicción Especial para la Paz y con todos los distintos organismos que han luchado para que se cumplan estos acuerdos y para que se proteja de manera particular a los firmantes y se les dé las garantías correspondientes para que el acuerdo no sea vulnerado. Sin embargo, pues pese a que el gobierno presenta sus distintos informes en el contexto internacional e incluso también aquí mismo en Colombia, también sabemos que los acuerdos han sido incumplidos, que a este momento gran parte de, por ejemplo, el capítulo especial para pueblos indígenas, en un 95% por lo menos no es atendido. Y otras comunidades que han presentado sus propias iniciativas para superar aspectos como los temas del narcotráfico, no les han puesto atención y por el contrario, la respuesta que ha dado el gobierno es de enviar a fumigar los campos con presencia de cultivos de uso ilícito, cuando siempre las comunidades han estado manifestando y han presentado las iniciativas para que haya erradicación voluntaria, para que la gente tenga oportunidad de sacar adelante sus iniciativas productivas en el marco de la legalidad. Y todo ello no ha sido atendido. Entonces, en este caso, los incumplimientos a esos acuerdos de paz, la no protección a los firmantes que han sido en muchos casos abandonados o han tenido que incluso abandonar sus espacios donde están en sus procesos de reincorporación y retornar a otras actividades que por fuera de esos sitios. Otros tantos por las mismas amenazas han retornado de nuevo a alzarse en armas, a incorporarse a grupos delincuenciales y eso pues no ayuda mucho para todos los avances que se quieren y que era la filosofía y el espíritu de los acuerdos de paz. Don Hernando, ya para concluir, ¿cuál es el futuro que ustedes ven en los próximos días en Colombia? ¿Se puede lograr una paz con estas manifestaciones, un acuerdo de diálogo como lo está proponiendo el presidente Iván Duque? ¿Cuál es la sensación que les genera a ustedes? ¿Les está dando confianza los acercamientos que están teniendo? ¿Hay una posibilidad de que pronto no hayan más víctimas? Bueno, es difícil con los antecedentes que hay confiar en el gobierno. El llamado de todos los sectores sociales es a que se pueda fortalecer la solidaridad, la unidad y que desde las distintas diferencias que hay para las exigencias en los distintos pliegos, pues sean atendidos y luchados en conjunto. Nosotros confiamos en que las personalidades y las instituciones que han hecho llamados desde las mismas universidades, por ejemplo, tanto públicas como privadas, los distintos rectores que han enviado sus mensajes al gobierno nacional y también el acompañamiento de la cooperación internacional, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, todos ellos influyan para ser garantes de que las exigencias que se tienen desde la sociedad civil puedan ser atendidos. Porque a este momento no hay confianza y generar esa confianza requiere que efectivamente el gobierno se siente a dialogar, primero dejando de hacer todo este proceso de violación de derechos humanos en las ciudades, militarizándolas. Tiene que retirar al ejército, tiene que retirar a la policía y adicionalmente tiene que atender de manera urgente todos estos temas de proteger a los que han firmado la paz, pero también a los líderes, autoridades indígenas y campesinos que siempre han venido luchando y que en el campo están siendo asesinados y están siendo desplazados de sus territorios propios. Perfecto, don Hernando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias y esperamos desde este país hermano de Colombia que toda la paz vuelva pronto a su país colombiano. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Y la vacuna contra la COVID-19 de la casa farmacéutica Moderna ya está realizando pruebas en adolescentes. Ya regresamos con estas y otras informaciones internacionales.